Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Nuevamente con ustedes Transformando Vida, como lo hemos prometido, cada jueves queremos estar con ustedes y llegar hasta sus hogares con el propósito de compartir un testimonio que edifique nuestras vidas. Dios es un Dios que Él hace como quiere y con cada uno tiene un propósito. Hoy quiero presentarles una pareja maravillosa que ellos han crecido en el Evangelio, tuvieron o han tenido ese privilegio de crecer en el Evangelio, pero qué bueno es esto cuando uno tiene ese privilegio y saber que en la vida, en cualquier dificultad, tenemos el respaldo de Dios y por eso podemos ir adelante. Ellos son una pareja maravillosa que, bueno, yo tuve el privilegio de casarlos y con Diego lo conozco desde que estaba bastante jovencito. A Lau la conozco cuando llega a la iglesia. Y qué bueno es, yo conozco lo que es el proyecto de vida de ellos cuando llegan a la iglesia, se conocen y empiezan a conocerse y a proyectarse. Hoy tienen un hogar maravilloso. Diego, bienvenido a este espacio. Siempre estás detrás de cámara, pero esta vez estás al frente y de verdad que para mí es un privilegio poder estar en esta hora contigo, con tu esposa, y poder mostrarles a todos su testimonio. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno pues estar acá. Como tú dices, acostumbrado a estar detrás de las cámaras, pero hoy tenemos la oportunidad de contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Aquí está mi esposa también. Hola, yo soy Laura, soy la esposa de Diego. De verdad que esperamos que hablar de nuestra vida, de nuestro testimonio pueda servirles a las nuevas generaciones, incluso que están creciendo en el Evangelio, para poder afianzar su decisión de estar con Dios y poder saber que con Dios todo se puede. La vida no es fácil y aunque uno crezca en un hogar cristiano, siempre uno va a tener las mismas tentaciones, las mismas dificultades, las mismas luchas. O sea, uno es una persona como los demás y con sus dificultades y con sus guerras y con todo esto. Y bueno, para eso estamos hoy aquí con el propósito que ustedes le puedan contar a todos cómo ha sido su vida en el Evangelio, cómo ha sido su vida en el colegio, en la universidad, en el trabajo, aún en el ministerio, porque Diego lo conocí desde muy temprana edad sirviendo a Dios en la iglesia. Creo que la iglesia ha sido parte fundamental para tu vida. Creo que hay hombres de Dios que Dios pone allí para que nos ayuden. Creo que el pastor Rodrigo ha sido como, no sé cómo pudieses decirlo tú, pero ha sido una persona importante en tu vida también. Cuéntanos cómo ha sido esto, Diego. Gracias, pastor. Bueno, mi nombre es Diego Manrique, yo soy de la ciudad de Cúcuta. Tengo 27 años, nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Mi abuela conoció al Señor en una campaña, en ese tiempo que hacían campañas masivas evangelísticas, y Dios tocó la puerta de nuestra familia, de nuestro hogar, porque venía de una familia muy difícil, de una familia golpeada por el maltrato, por la indiferencia, aún por la pobreza. Y Dios llegó ahí para marcar la diferencia en nuestra familia. Y bueno, crecí allí. Mi mamá también crecieron en el Evangelio, una familia también numerosa. Y en ese contexto ella quedó embarazada de mi padre, y digamos que las circunstancias fueron bastante difíciles, siempre fueron como bastante marcadas, y gracias a Dios, a pesar de las dificultades que mi mamá tuvo en su embarazo, en el nacimiento, porque pues fue bastante difícil, Dios permitió que yo naciera. Siempre ha habido un propósito marcado. Personalmente hay un pasaje de la Biblia que ha marcado mi vida, es como un rema que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, que son pensamientos de bien y no de mal,
darle el fin y el futuro que esperamos. Y bueno, esa palabra fue mi vida, porque ahí sigue diciendo que yo te llamé como profeta y te di como profeta a las naciones, y siempre he tenido como ese valor marcado en mi corazón. Crecí entonces en un hogar de pronto, pues había muchas diferencias, ¿sí? Porque de pronto mi abuela esperaba otra cosa para sus hijas, y bueno, Dios permitió muchas cosas para que yo naciera y creciera. Y mi abuela pues fue un pilar fundamental también allí. Mi mamá me estuvo ahí mentoreando, también acompañando. De pronto por algunas circunstancias tuvo que a viajar a Bucaramanga cuando yo tenía más o menos unos 10 años, se radicó acá, pero yo seguía en Cúcuta. Muchas veces hice el intento de venirme para acá, para Bucaramanga con ella, pero Dios no lo permitió. Porque pues siempre habían procesos de formación que de pronto Dios no quería que yo me saltara, ¿sí? Y tanto en mi casa como en la escuela, como en la iglesia, Dios tenía preparado como una formación para mi vida. Entonces en mi casa pues mi abuela siempre me enseñó muchos valores, ¿sí? Detrás de cámaras hablamos que de pronto ella me dio como mucha libertad, pero también me enseñó a valorar esa libertad, me enseñó a valorar a honrarla a ella. O sea, como te dio unos principios y te dijo, Diego, para caminar en la vida tiene que ser así, y tú decides. Exactamente, como que me direccionó a decir qué era lo bueno y qué era lo malo. Y algo que me ha impactado mucho en mi vida, y es que mi abuela me enseñó a conocer al Espíritu Santo, ¿sí? A escuchar su voz, a siempre como que Él es su mejor amigo. Ella me dice, Él es como la persona que está siempre allí. Aún ella me impacta mucho, porque ella cuando va a orar le pide dirección al Espíritu Santo de cómo debe orar. Entonces eso me marca mucho mi vida. Y así es. Y así debe ser. Entonces ella me enamoró mucho del Espíritu Santo, de Dios, y a pesar de que de pronto en mi adolescencia hubo un tiempo en el que me aparté, no tuve necesidad, porque pues yo nunca he sabido qué es probar un cigarrillo, qué es probar licor, nunca he sabido nada, pero no es necesario como esos factores comunes que de pronto a las personas las apartan, sino que no es necesario como tener que desordenarse en el mundo. O desbordarse. Sí, desbordarse en el mundo para saber que estamos apartados de Dios. Entonces yo estaba en la iglesia, yo ya desde los 12 años yo ya comenzaba a servir, yo tomé la decisión de bautizarme a los 12 años, pero había algo en mi corazón que no había una convicción, ¿sí? De lo que de pronto era ser un discípulo del Señor, ser un hijo de Dios, ser cristiano. Entonces yo comencé como a querer desviarme. Y ahí es donde de pronto yo me acuerdo que estábamos construyendo la casa y yo no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de nadie en mi adolescencia. Y entonces llega un día el pastor a la casa, el pastor Rodrigo, a quien agradezco mucho y honro, porque él siempre ha estado allí para aún de pronto en estos momentos. Yo sé que él está pendiente de pronto de Rodrigo Castrillón. Sí, el pastor Rodrigo Castrillón de Cúcuta. Yo sé que él aún está pendiente, yo sé que él aún te pregunta de pronto cómo está Diego y eso lo agradezco mucho. Y yo me acuerdo que estábamos construyendo la casa y él llegó ahí a la casa y yo estaba no quería saber nada de nadie, yo estaba hasta en ropa entre casa y él llega y me dice, vamos, que yo necesito hablar con usted. Y yo me acuerdo que ese día tuvimos una conversación que me marcó, cambió mi vida, y él oró por mí. Y yo me acuerdo que ahí fue donde comencé como a tener cambios trascendentales, radicales diría yo, porque era una persona que de pronto ya me había dejado contaminar por las malas palabras, la grosería, la mentira. Entonces todo eso me estaba alejando del propósito que Dios tenía conmigo. Diego, te pregunto esto. ¿La vida de un pastor en la vida de una persona es fundamental? ¿Cómo ha sido eso? Completamente. La Biblia nos describe como ovejas, y es muy importante que a pesar de pronto en algún momento llegar a ser ovejas negras, saber que Dios ha dispuesto personas para pastorearnos. Y la palabra pastorear es como esa persona que guía, ¿sí? Como esa persona que está pendiente. No se trata de un título, se trata de un corazón, y gracias a Dios el Señor puso personas con corazón de pastor. Y el pastor Rodrigo es una persona de ella, es un maestro, es una persona que marca la diferencia en las personas. Quien habla acerca de la dirección del pastor Rodrigo, a Dios sea la gloria, pero es un hombre que ha sido usado por Dios. Y bueno, ahí comenzamos el proceso. En mi escuela, en el colegio, siempre me destaqué mucho por ser una persona
aplicada, inteligente y todo eso. Sin embargo, los procesos de formación que Dios permitió fueron muy importantes. Hubo personas que estuvieron allí, hubo una profesora que es especial para mí, aún yo tengo contacto con ella, ya después de tantos años, ella siempre estuvo conmigo hasta el final de mi bachillerato, siempre estuvo ahí. Y son personas que Dios coloca, yo llamaría como ángeles, porque de pronto cuando uno sufre el abandono, el rechazo, cuando uno sufre de pronto la indiferencia de otras personas, Dios coloca allí personas para bendecirnos. Y hablo especialmente de pronto de mi padre. Yo le preguntaba al Señor, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo le preguntaba a Dios, pero ¿cómo hago yo para honrar a mi papá si de pronto no lo he tenido tan cercano? Entonces Dios me habla a mi corazón y Él me decía, tienes que perdonarlo. Entonces yo, pero perdonarlo, ¿por qué? Si Él no me ha hecho, o sea, si no ha estado conmigo, no me ha ofendido, no, precisamente por eso. Entonces yo me acuerdo que me voy a adelantar un poquito. Cuando yo me vine para Bucaramanga hace más o menos 5 años, Dios me dijo, ve a la casa de él y dale gracias por ser tu papá. Y yo, ¿pero cómo? Entonces yo estaba listando maletas. Yo me acuerdo que esa semana no pude ni dormir y yo fui a la casa de él. Él es constructor, él es albañil de profesión y estaba allí trabajando en su casa arreglándola y, hola mijo, ¿cómo está? Y, hola papá, bendición. Y papá, es que yo directamente fui al grano, yo vengo a decirle que me voy, pero yo vengo a darle gracias. Y me dijo, gracias, porque si yo no le he dado nada. No, usted ha sido mi papá y eso es suficiente. Entonces de pronto el mensaje es que muchas personas viven con rencor, con resentimiento en su corazón hacia sus padres porque de pronto no le han dado lo que han querido o han sufrido o qué sé yo, pero la Biblia no coloca condiciones acerca del honrar al padre y a la madre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso pudo marcar como que un inicio o abrir un espacio, una puerta donde Diego decide perdonarlo por la guía del Espíritu Santo y sucedió algo en tu vida, porque seguro que ahí empiezan a suceder muchas cosas. Cuando uno perdona, hay libertad. Claro que sí, yo sentí como que un peso se me había quitado de encima porque muchas veces me había sentido como que yo importunaba, como que yo era así, pero no, Dios me llevó a eso. Y Dios me dijo, yo soy tu padre, yo me encargo de tu vida, yo me encargo de tu futuro, yo me encargo de todo. Y yo dije, Señor, si tú me lo dices, yo vivo confiado. En la iglesia, perdón, pastor. Sí, yo te conocí en la iglesia ya sirviendo de muy temprana edad. Y de verdad uno ve cuando la persona tiene como que ese amor por las cosas de Dios. Y cuando uno le sirve a Dios, seguro que la vida de uno va adelante. Luego tu historia es otra cuando llega a Bucaramanga. Entonces, ahorita quiero que nos hables de tu historia cuando ya creo que Dios te habla de venir a Bucaramanga. No sé cómo fue esto, pero ahorita quiero que nos hables de esto. Entonces, ves preparando bueno, tú tienes tu historia allí. Lau, por favor. Ahora sigo yo. Eso, cuando llegas, hasta que llegaste a Bucaramanga y conociste a Diego. Sí. Bueno, gracias a Dios nací en un hogar cristiano, prácticamente en las mismas circunstancias que mi esposo. Crecí sin mi papá, crecí con mi mamá, mi abuela. Sí, en la costa es muy dado de crecer todos juntos, la familia junta, los tíos, los abuelos, todos juntos. Crecimos así y desde muy pequeña pues en la iglesia del pastor Blas Pedroso y Ligia Molina, Gilla, personas primordiales, principales también para mi crecimiento como persona y como cristiana. Siempre fui muy callada, muy reservada, me gustaba cantar siempre. De hecho, me bauticé a los 13 años, tomé la decisión y enseguida me enruté pues en el ministerio de alabanza, a estar de líder también con los jóvenes. Estábamos en el equipo ministerial de los jóvenes y por cosas de la vida, esa niña callada, reservada, ya estando en la universidad estudiando enfermería, cosa que no quería mucho, pero mi mamá siempre tomaba pues mis decisiones, sí, digamos así. Laura tiene que estudiar. Yo no quería estudiar ni siquiera en Valledupar, estudié en la Universidad Popular del Cesar,
Y mi mamá me dijo, no, estás inscrita en enfermería. Y yo, pero ¿por qué? Yo no quiero. Ya te inscribí. Ya estás inscrita. Cuando una hermana de la iglesia me llama, Laura, pasó. Y yo, ¿pasé a qué? No, a enfermería. Y yo, bueno, ya que, listo, estudiemos enfermería. Callada, me iba muy bien en la universidad. Conozco a unas amigas, ahí estando en la universidad, que también estudiaron conmigo bachillerato. Entonces ya nos conocíamos mucho. Yo era la callada, la que siempre pues, vamos, pero siempre en la iglesia. Llega un momento en mi vida que yo digo, no, yo no quiero ser callada, yo quiero hacer las cosas por mí misma. Pero me enruto hacia lo malo, ¿sí? De hecho, estando pues en la universidad, yo dije, no, yo quiero conocer qué es eso de estar con alguien, ¿sí? Mis amigas nunca lo supieron, mi mamá tampoco lo supo. Yo planeé un encuentro con un muchacho de la universidad, en mi cabeza yo tenía todo el plan, ¿sí? Nadie supo y en medio de eso salí embarazada. No quería decir nada, de hecho, porque pues cuando uno crece en el Evangelio sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, y yo sabía que lo que hacía estaba mal. Aún iba a la iglesia y empecé como a apartarme porque ya mi corazón empezó a hacerse duro, sí, ya no era la misma niña tranquila, ya yo quería ser rebelde, ya yo peleaba con mi mamá, ya yo no quería obedecer, y esas cosas van llenando el corazón, ¿sí? Sí. No digamos que no siempre son las personas que te rodean, tú mismo vas llenando tu corazón de esos deseos que quieres probar, tú mismo vas llenando y vas decidiendo qué cosas quieres hacer. Y recuerdo que cuando yo supe que estaba embarazada, a la primera persona que le dije fue a mi pastora, a Gilla. Yo recuerdo que yo llegué y ella me quedó mirando y me dijo, ya yo sé. Tremendo, como un pastor, vuelvo a decir, como un pastor es importante así una persona para guiarle. Y yo pues obviamente lloré muchísimo, ¿sí? Y ella me decía, tranquila que ya yo lo sé, no me lo digas, no estás sola. Ajá. Y yo decía, wow, me dijo, tranquila que yo te voy a ayudar con tu mamá, vamos a hablar, gracias a Dios ese muchacho con el que estuve, muy responsable, digamos, él fue y le puso la cara a Gilla primeramente, a la pastora y al hermano Blas, sí, al pastor Blas. Habló con ellos, sí, yo me voy a hacer responsable y ahí sí ya listos, vamos a hablar con su mamá. Obviamente el dolor de madre, yo he hablado con muchas personas, eso es una decepción muy grande, ¿sí? Los papás nunca esperan, y mucho menos cuando te han encarrilado en la vida cristiana, cuando ya tú sabes qué es lo bueno, qué es lo malo. Ellos no esperan obviamente que tú falles así, porque si tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿para qué lo decides? ¿Sí? ¿Para qué tomas esa decisión? Pero, Lau, yo pienso que nunca podemos culpar a una persona de cualquier error que cometa, ni podemos decir por qué yo no esperaba, pero si somos seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores, pero creo que lo importante es saber, tenemos un Dios de amor, un Dios que no viene a condenar, a juzgar, un Dios que está dispuesto a esperarnos que nos volvamos a Él de corazón. En una entrevista anterior, hablaba con alguien aquí y le decía, yo quiero tener como, no sé cómo llamarle, un ministerio o una iglesia para aquellos que no tienen un templo, pero que son parte de la iglesia, que un día en la iglesia por algo se fueron, se apartaron, pero que en su corazón saben que necesitan de Dios. Así es. Yo creo que aquí tenemos que estar nosotros como pastores para decirle, mira, nosotros te amamos y lo importante es que te vuelvas a Dios. Así que, qué bueno es eso, Lau, tu experiencia de volverte a Dios. ¿Cómo fue esto? Bueno, obviamente mi mamá, listo, yo dije, no, entonces yo me voy de la casa con el muchacho. Ajá. Y mi mamá me dijo, no, esta es su casa, sí. Usted se queda aquí. Y pues gracias a Dios mis pastores vivían muy cerca, a una cuadra, y ellos siempre estuvieron pendientes, ¿sí? Y me acuerdo que el hermano Blas ya, cuando estaba embarazada, él tuvo una conversación ya de padre, digamos así, porque lo consideré mi papá, claro. Papi Blas le decíamos, me decía, usted es la que se pone su valor, usted no ha perdido nada, a usted le va a ir bien y Dios está con usted.
Sí, él ha prometido muchas cosas y empezó a llenarme nuevamente de las palabras que ya Dios había dicho de mí. Tú tienes un propósito, esto no cambia nada, me decía. Sí, no te preocupes de pronto si las personas te miran, si las personas, porque entonces en medio de todo yo dije, no, entonces no vuelvo a la iglesia. Sí, yo no voy a querer que en la iglesia pues me vean, sí, todo el mundo mirándome feo. Y me dijo, no. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas. Claro, claro que sí. Entonces no queremos de pronto, incluso mira, pastor, que a veces nosotros antes de llegar a un lugar, nosotros pensamos que nos van a mirar mal. Que nos ¿sí? van a juzgar. Ya nosotros vamos diciendo, no, yo mejor allá no voy porque me van a mirar feo, porque saben que pequé, saben que caí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer allá? Y esas son cosas que pone el enemigo, ¿sí? Pero entonces en medio de la charla con el hermano Blas, él me decía eso, tú no has perdido nada, Dios está igual contigo, Dios te ama y más, aún más en este momento. Entonces yo empecé a ir a la iglesia y ya como que las personas sí, algunos no se acercaban, la verdad, pero habían otros que sí. Las personas de oración eran los que me saludaban. Me decían, Laura, qué bueno volverte a ver, qué bueno que estés aquí. Y yo como que, uy, sí, claro. Dios me ama. Por cosas de, sí, la salud, mi tipo de sangre es O negativo, entonces rechacé al feto, perdí al bebé a las 27 semanas. Eso también entonces yo, al principio muy triste, ¿sí? Yo, ¿qué pasó en esto? Entonces yo dije, no, o sea, y me acuerdo que ella me decía, Dios, todo tiene un propósito. Pregúntale a Dios cuál es el propósito. Después de eso, pues yo dije, no, ya no quiero nada, no volví a la iglesia nuevamente, porque entonces ya yo era resentida con Dios porque había perdido ese bebé. Pero no, nuevamente el hermano Blas intervino en ese proceso. Me dijo, no. Sus vidas han sido marcadas, digamos así, por alguien que ha estado allí cumpliendo su papel de pastor. Exacto. Siempre necesitamos en nuestra vida eso. Una persona que como que nos recuerde, hey, acuérdate que aquí está Dios. Pase lo que pase, siempre vas a estar con Dios. Dios siempre va a estar contigo. Vuelvo a la iglesia, gracias a Dios, y como con más fuerza. Empiezo yo a buscar mucho más de Dios. Empiezo a leer la Biblia, porque sí, uno lee la Biblia y ay, sí, qué bonito el versículo, uno a veces lo escribe, pero no, a vivir más lo que decía la Biblia, a creer lo que decía la Biblia. Y por cosas de Dios, diosidencias, Dios me da la palabra de Jeremías. Sí, una palabra que acaban de decir alguien por ahí. Yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de bien y no de mal, para dar a cada uno el fin que espera. Entonces esa es mi palabra. Bendito sea Dios, o sea, cómo Dios nos va guiando, nos va llevando. Y bueno, ahorita entra Laura en la historia de Diego. Diego, cuéntanos cómo es. Bueno, el proceso de formación también en la iglesia fue bastante enriquecedor. Lo que tú decías y lo que mi esposa decía, el tener personas que estén allí y más que pastores también ser mentores, amigos. Un amigo. Eso es importantísimo, sí. Porque en el púlpito es muy chévere, sí, pero cuando nos sentamos frente a frente a tomarnos un café o a hablar es algo más llamativo. Entonces, con el pastor Rodrigo entablamos una conexión de servicio, de trabajo. Me impacta mucho su vida porque él es un hombre que, a pesar de su conocimiento, de su trayectoria, de su recorrido, aún su reconocimiento en la ciudad de Cúcuta, es un hombre de respeto. Yo lo veía él lavando sillas, yo lo veía él limpiando. Su ejemplo. Sí, su ejemplo me marcó mucho mi vida y yo dije, definitivamente el ser líder o ser pastor no se trata de un título, sino de verdaderamente mostrar que una vida, ¿sí? Como el Señor Jesús, que todo lo mostró con el servicio y con el ejemplo. Entonces yo me comienzo a interesar por también ir a la iglesia, limpiar el sonido, sin que nadie me lo pidiera. Siempre me ha gustado hacer las cosas sin que nadie me las pida, que me nazcan de corazón y lo hago mucho. Entonces yo iba a la iglesia y yo limpiaba el sonido, yo limpiaba los cables, porque pues en ese tiempo la consola era como lo más olvidado, ¿cierto? En las iglesias. Y bueno, yo todos los días era limpiando, iba, porque la hermana que hacía el aseo pues lo hacía muy bien,
toda la tierra terminaba en la consola. Una nube, pero no era de sequinaz, sino exactamente. de polvo. Entonces yo iba y limpiaba todo y yo, sin darme cuenta, yo veía que el pastor me estaba mirando. Entonces yo no tenía conocimiento de manejo de consola, de sonido ni nada. Y el pastor un día me llama y me dice: Diego, yo necesito que usted sea el que maneje el sonido. Y yo no sé, pero hagámoslo. Entonces me capacitaron, se renovó todo el equipo de la iglesia. Era algo que yo también estaba soñando porque, pues digamos que uno de los ministerios o departamentos que yo trabajé en la iglesia también fue el tema de las comunicaciones. Y yo decía: Dios mío, ¿cuándo vamos a arreglar esto? ¿Cuándo vamos a arreglar esto? Y yo le oraba a Dios y bueno, Dios proveyó, habló el corazón del pastor también para que también lo hiciera. Y bueno, o sea, como se acondicionó todo, yo comencé a liderar eso, un equipo de trabajo. Ya no era yo solo, ya había un equipo de trabajo. Y Dios me permitió ver tanto en ese proceso cómo el servicio puede hacer que las cosas mejoren. ¿Sí? Dicen que el líder es el que ve las necesidades y las suple. Sí. Que cuando vemos que algo de pronto está mal, no está bien ponernos a criticar, sino más bien, bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué voy a hacer yo para que eso mejore? Y es algo que de pronto como iglesia necesitamos también tener en cuenta. ¿Qué voy a hacer yo para que esto mejore, para que esto avance? Y algo que me llamaba mucho la atención en mi vida era eso, poder hacerlo. Yo recuerdo que una vez también yo veía que todas las sillas de la iglesia estaban, mejor dicho, y yo le dije: pastor, cómpreme jabón y yo me pongo a lavar las sillas. Me acuerdo que me llevé todo un día lavando casi 500 sillas en la iglesia. Y él me decía: ¿por qué lo hace? Y yo dije: porque Dios me dijo que lo hiciera. Tremendo, o sea que tu formación fue allí en el templo. Sí. O sea, Dios te empieza a formar, pero fíjate una cosa, que cuando yo tengo una experiencia cuanto a esto también, cuando uno decide servir a Dios, no es precisamente en el púlpito, pero bueno, pasa todo esto y llega un tiempo, no sé ya cuántos años tienes, pero luego llegas a Bucaramanga, sientes que es tu tiempo. Y llegas a Bucaramanga. ¿Cómo fue eso? Bueno, Dios me permitió servir allá en la iglesia, en niños, en teatro, en jóvenes, en liderando grupos, enseñando en las escuelas, aún ministrando en la alabanza y en las comunicaciones, todo eso. Y Dios me permite pasar con procesos con diferentes personas, con los hijos del pastor, con líderes, con muchas personas que de pronto a veces a uno lo moldean, ¿sí? En la formación. Moldean el carácter, y aún en ese proceso hubo perdón, sanidad y todo eso. Y llega un momento un momento del proceso en el que Dios me dice: yo te voy a promover. Entonces yo dije: Señor, pero ¿cómo me vas a promover aún más estando aquí? Y estando precisamente en un campamento de jóvenes, yo recibo una llamada del pastor Pedro y él me dice: Diego, es que yo necesito que tú te vengas para Bucaramanga y tal, y que me ayudes en la iglesia. Y yo: listo, sí señor, como Samuel, heme aquí, envíame a mí. Pero yo no sabía qué era lo que iba yo a hacer, qué tareas iba yo a hacer. Pero en ese momento yo le dije al pastor, regálame un tiempo y voy a orar. Y pues yo creo ese día fue creo que un domingo, sí, yo recuerdo que él me llamó un domingo y el campamento era sábado, domingo, lunes festivo. Entonces yo dije: bueno, vamos a orar esta semana, a ver qué vamos a hacer, unos 15 días, pues mirar a ver cómo cuadro, porque yo estaba trabajando, yo estaba sirviendo en la iglesia, yo tenía grupos, yo estaba ocupado, digamos, en las cosas de Dios y en mi trabajo y en mi familia. Cuando el martes en la mañana, muy a las 7:30 de la mañana, me llama el pastor nuevamente y me dice: Pastor Pedro, y me dice: ¿qué decisión tomaste? Y yo, pues pastor, la verdad no sé qué decirte, yo me estoy apenas despertando, no sé ni quién soy. Entonces, porque estaba muy cansado, entonces yo le dije: pastor, regálame un momento. Y yo hablo con el pastor, hablo con personas que eran muy allegadas a mí y te comento, pero por favor espérame, porque creo que el pastor necesita tomar una decisión ese día mismo, porque ese día tenía una reunión con las personas de la iglesia. Y bueno, fue así, hablé con el pastor, hablé con unos amigos. Lo más difícil fue hablar con mi abuela. Sí, porque fue bastante... Bueno, pero Dios te había dicho que te iba a promover. Sí, claro. Entonces fue bastante impactante para ella la noticia, porque
ella no esperaba que yo fuese a salir de la casa como tan rápido. ¿Y tú lo esperabas? Tampoco. Bueno. Sí, o sea, yo no lo esperaba, pero Dios tenía planes, Dios tenía un diseño. Entonces, yo le dije a mi abuela, bueno, le conté, y mi abuela pues como que no le gustó mucho, pero yo le dije, abuela, pues oremos. Pues ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, no sé, soy como el nieto consentido de ella. Y no quería, no lo aceptaba en su corazón, pero pues oramos y en fin. Yo esa semana la verdad no pude dormir. Dormir era que no podía dormir, no podía pegar el ojo. Pasaron muchas cosas en esa semana, pero bueno, llegó el día sábado y, o sea, fue en esa misma semana. Y ya Diego tenía empacado todo, ya yo tenía todo listo, mis libros, mi ropa. Me acuerdo que yo traje un cajoncito así para acomodar todo. Y el pastor Pedro monte toda la camioneta cuando se tenía la Hilux y vámonos para Bucaramanga. La verdad, yo estaba montado en el viaje, pero yo no lo podía creer. O sea, yo decía, sí, excelente Señor, pero ¿qué viene ahora? ¿Sí? ¿Qué tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú has establecido? Y bueno, cuando llego a la iglesia, yo recuerdo que en el reencuentro, Dios, el Espíritu no me toma, y yo me acuerdo que esa noche me dijeron que yo no los había dejado dormir. Y yo dije, pero ¿por qué mucho? Y dijo, no, usted se aprendió a hablar en lenguas toda la noche. Y yo le dije, siempre tuve como encuentros con el Espíritu Santo muy fuertes, pero yo no fui consciente de eso. Pero yo lo único que me acuerdo fue que en ese momento Dios me dijo, yo te voy a llamar porque tú eres un pastor. O sea, Dios me hizo el llamado a ser pastor. Entonces yo dije, Dios mío, y tenía como unos 14 años, pero yo iba a pensar que casi 10 años después Dios me iba a llamar para venir a Bucaramanga y a través del pastor. Cuando yo me paro enfrente de la iglesia, yo pensé que le iba a decir, bueno, es la persona que nos va a estar colaborando en el sonido, o él es la persona que nos va a estar colaborando, no sé, ayudando en la iglesia. Cuando dice, no, él va a ser el pastor. Yo, delante de la iglesia, yo quedé como, ¿qué? O sea, yo dentro de mí, yo dije, ¿cómo así? O sea, yo no entendía. Yo me acuerdo cuando llegué a la casa, la hermana Gladys y el hermano Hermes también, que han sido una bendición para mi vida también. Ellos me acogieron como una familia y ese tiempo fue un tiempo muy maravilloso. Y yo me acuerdo cuando yo estaba acomodando mis cosas, la hermana Gladys me dice, ¿qué va a comer, pastor? Y yo, ¿será que pastor Pedro se vino para acá? Y yo no le prestaba atención. Entonces, cuando ella me toca la puerta y me dice, pastor, ¿qué va a comer? Y yo, no, hermana, mi nombre es Diego, yo no me llamo pastor. Entonces me dijo, no, es que usted es el pastor. Y yo, o sea, en mi mente yo no comprendía. No lo asimilaba todavía. Yo no lo asimilaba todavía. Pero bueno, Dios tenía eso preparado ahí. Y comienza otro proceso de formación, porque en la vida siempre hay procesos, y procesos que no podemos evadir. Cuando los evadimos, nos va mal. Cuando nos evadimos, por eso la Biblia dice que el Señor está como con un callado, ¿sí? Y ese callado es como esa vara curva que nos redirecciona y a veces duele, pero es necesario que Dios lo haga. Y ahí comenzamos en la iglesia a trabajar, a aprender junto al pastor muchas cosas de cómo es el proceso con las personas. Y en ese punto de mi vida yo conocí la gracia de Dios. Conocí la gracia de Dios, ¿en qué sentido? En que, lo que decía mi esposa ahorita, mucha gente llega a la iglesia con muchas necesidades, pero también con la predisposición de que, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a juzgar? ¿Cómo me van a ver? Como si de pronto en un lugar donde nos congregamos todos fuesen santos. Y no es así, simplemente es como un taller en el que estamos todos en un proceso de renovación, un proceso de restauración. Pues si es renovación y transformación en un taller, cuando uno lleva el carro chocado, ahí van a tener que usar soplete, usar martillo, lija, y eso es lo que muchas veces no comprendemos, de que estamos en un proceso donde Dios necesita hacer su obra perfecta para que quedemos afinados nuevamente. Bueno, se conocieron en la iglesia. Sí, Señor. Y bueno, por diferentes circunstancias, de pronto inmadurez ministerial, en fin, yo le dije al pastor, yo voy para Cúcuta. Entonces me fui para Cúcuta, estuve allá más o menos unos 4 meses, pero Dios tenía un plan en Bucaramanga. Vuelve. Entonces, a través de un proyecto que estábamos haciendo con Ismael, vuelvo a Bucaramanga. Y de pronto no era ni siquiera el proyecto, sino que Dios me quería tener acá.
en ese proceso, pues meses antes de irme para Cúcuta, y en ese proceso conocí a Laura. Pero pasa algo curioso, tanto ella como yo estábamos distraídos, estábamos como que en otro, cada quien en su camino. Yo estaba con otra proyección en mi parte sentimental, ella estaba con otra proyección en su parte sentimental, pero Dios como que nos conecta, y yo pues la conocí. Yo pensaba que ella era una persona que necesitaba conocer al Señor, que necesitaba convertirse a Dios, pero también cuando comenzamos a hablar teníamos muchas... Pues como que conviértete, Laura. Sí, como que la historia Dios la tenía como establecida para que nos conociéramos. Y en ese momento yo la conozco, comenzamos a hablar, a compartir, pero yo estaba como que desenfocado. Yo me acuerdo que al principio, cuando llegué aquí a Bucaramanga, fuimos a Barranquilla a un evento, y en fin, estábamos allá. Pues siempre me he asociado mucho con mis hermanos de la costa, sí, y el pastor llega y me dice: yo te voy a casar con una costeña. Y yo, pero si yo, en mi mente, yo no conozco a una costeña que me llame la atención. Siempre había como que dicho en mi corazón: la primera persona que yo conozca, que verdaderamente Dios coloque en mi vida, esa persona va a ser mi esposa. Y entonces yo, pero no sé, será que lo hice por burla, en fin, qué sé yo. Pero yo sé que tú cuidas mucho lo que dices. Sí, señor. Entonces, conozco a Laura, en fin, una amistad, Cuando comenzamos a hablar y ella me comienza a contar sus cosas, yo comienzo también a abrir mi corazón, a hablar a carta cabal, como quien dice. Dios comienza a mostrarnos que verdaderamente había un propósito para nuestras vidas. Y tuvimos que pedir perdón, tuvimos que de pronto dejar cosas a un lado, personas a un lado, y el Señor comienza a limpiar el camino. De pronto cometimos errores, pero el Señor estuvo allí para también levantarnos, para también darnos ese respaldo. Y bueno, cuando yo comienzo a ver a Laura y comienzo a ver que estamos preparando todo para el matrimonio, para casarnos, para así construir el hogar, yo me acordé de tus palabras y yo, wow, o sea, sí era cierto, sí era verdad. Entonces, y ese día cuando estábamos allá en el matrimonio, porque fue algo muy especial para nosotros, y cuando tú colocas tus manos sobre nuestras vidas, yo sentí que algo se había consumado sobre nosotros. Yo sentí, cuando nos pusimos de rodillas y oraste por nosotros, yo sentí un manto sobre nuestra vida. Y sentía un manto de todo tipo, un manto ministerial, un manto de adoración, un manto de cobertura, de protección. Y siempre le he pedido al Señor que me ayude con eso, porque aún el pastor Rodrigo, el pastor Abdel Rodríguez, tú has estado allí para guiarnos, para mentorearnos, para hablar a nuestra vida palabra. Y en ese momento yo sentía que estaba cubierto, me sentía protegido, a pesar de que de pronto nos faltan muchas cosas. Ayer leía un pasaje de Apóstol Pablo y decía que nos falta todo, pero nos faltan cosas, pero poseyéndolo todo. Amén. Y cuando se habla de poseer es disfrutar lo que se tiene. Y disfrutamos todo lo que Dios nos ha dado. Y conocí a mi esposa, nos casamos, servimos en la alabanza también, y todo lo que... Ella también tiene un corazón para servir. Aún yo a veces como que le digo, bueno, pero no, ella no, hagámosle, qué tal, que no sé qué más. Entonces, es eso, como que Dios no une personas, sino que Dios une propósitos. Bueno, ellos son una pareja, como han contado. A mí me alegra y yo me siento satisfecho, me siento realizado en el ministerio cuando puedo ver personas como ustedes que Dios empieza a unir en un propósito, pero también ustedes tuvieron que escuchar a Dios, porque yo no le digo a Diego, te voy a casar con una costeña simplemente sino porque hay algo, Dios pone en mi corazón algo, y fíjate que ni siquiera Lau estaba por allí. No la conocía. Ni siquiera, entonces son las cosas que Dios va haciendo. Hoy tienen un hogar maravilloso, una bebé. Lucía es, bueno, ¿cómo podemos decir? Espectacular. Y tienen un llamado, están sirviendo en la iglesia. De verdad, Diego, tú has sido un pilar para nosotros en la iglesia. Ustedes como hogar son una bendición para nosotros en la iglesia. Y sé que Dios ha usado al pastor Rodrigo en la formación desde pequeño
porque creo que gran parte de lo que tú eres hoy en el ministerio, esos pilares, esos fundamentos, los estableció el pastor Rodrigo en tu vida, y como tú decías, un hombre que tenemos que honrar, porque creo que de verdad cuando un pastor dedica su vida para formar personas, hay que honrarle también, y creo que hoy estamos haciendo esto con el propósito también de honrar al pastor Rodrigo, porque es un hombre que ha dedicado su vida a amar y a servir a Dios. Yo quiero felicitarlos a ustedes por el hogar que tienen. Lau, yo sé que tú eres una persona muy diligente. Ella está aquí y trabaja, ayer miraba las fotos, trabaja en una unidad de cuidados intensivos, ayudando a salvar vidas. Así es. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, como dije, en mi plan no estaba estudiar enfermería, pero siempre me ha gustado servir a las personas, ayudarles. Y no hay nada más gratificante que ver a una persona que sale de la unidad, ¿sí? Y que hay gente muy agradecida, ¿sí? De hecho, yo le he contado experiencias al apóstol donde he podido orar en el último minuto por una persona y esa persona ha podido descansar. Esa experiencia ha sido fuerte y yo digo, wow, sí puedo hacer algo además de la parte física, en la parte de su salud, puedo hacer algo también por su parte espiritual. He visto personas de verdad, me dicen ya no quiero más y yo venga, oremos, y en ese momento exhalan. Wow, y yo digo wow, fuerte. A veces yo digo ayúdame Dios, porque los turnos están últimamente con todo lo de la pandemia, todo lo que está pasando, están muy fuertes. Pero estás precisamente con pacientes COVID. Ayer me tocó en la unidad de pacientes COVID y le comentaba a mi esposo, una familia en la unidad. Toda una familia. Sí, 2 personas pues ya intubadas, hermanos, y los que están con síntomas leves, digamos así, también estaban en la misma área delimitada, pero sabiendo que sus papás estaban allá. Entonces yo digo, wow, Dios mío, esto es real. Y como él me dice siempre, acuérdate que más de tus elementos de protección personal, de las gafas, de las batas, de las caretas, todo lo que ven en las fotos, está Dios cubriéndote. Está la sangre de Cristo cubriéndote y protegiéndote de todo. Amén. Es fuerte, pero es muy bonito. Sí, yo llego cansada, yo le digo, no, se me van a dormir los pies, pero sé que con mi acción, con mi trabajo puedo ayudar a alguien. Y además de eso, a veces oro por ellos, ¿sí? Porque ayer había un paciente y lloraba, y yo, pero ¿por qué llora? No llore, venga, mire, Dios le ama, ¿sí? Entonces, son esos momentos que debemos también aprovechar para hablarle a las personas. O sea, es el momento en que Dios te usa y no puedes perder esa oportunidad. Así es. Para que Dios llegue al corazón de esas personas. Yo tengo un sueño y sé que Dios lo puso en mi corazón, y los sueños que vienen de parte de Dios se cumplen. Un día vamos a tener una clínica. Amén. Porque sé que la persona llega a una clínica y tiene la opción de recibir al Señor, ser sano y volverse a la casa. Así es. O recibir al Señor e irse con Él. Así es. O sea, de todos modos, creo que una clínica es algo muy importante. De verdad que para mí es un privilegio tenerlos a ustedes, no solamente en el programa, sino en la iglesia, como columnas, como servidores. Diego, quiero agradecerte porque tú siempre estás detrás de cámara. A Lau, porque sé que ella se tiene que quedar en casa cuidando a la bebé para que él pueda venir a ayudarnos a grabar. Y hay que honrar a las personas, de verdad que sí, que ustedes son un hogar, que son una bendición, que sé que Dios los lleva adelante. Creo que la próxima meta para ustedes es que tengan su apartamento propio. Que el año que viene, por esta época, van a tener ya su apartamento propio. Quiero contar algo que de pronto como pareja, como esposos hemos vivido. Ella hablaba acerca de cuando ella me contó su pasado y todo eso, ella me dijo, ¿aún quieres? Y yo, ahora espérate, te cuento mi pasado. Entonces, y yo cuando yo le hablé y le dije todo, yo cuando nos ya comenzamos a convivir,
yo le decía a ella, nada te va a tomar por sorpresa, porque ya todo te lo he dicho. Así es. O sea, yo cuando... O sea, hay que ser francos. Exacto. Sí, desde lo más refinado hasta lo más, sí, la condición más vil que uno pueda tener como ser humano, todo hay que hablarlo, ¿sí? Porque Hay que ser sincero. hay que ser sincero y franco. En esas parejas que de pronto no son de acá de este país, sino de otro país lejano, que de pronto son mil maravillas y hermosas y preciosas y lindos, pero en el matrimonio cuando se enfrentan con la realidad, de pronto tienen muchas dificultades. No quiere decir que no las tengamos, tenemos muchas dificultades, muchas diferencias, pero nada nos toma por sorpresa. Exacto. Y ya conociendo todo ese pasado, ya sabíamos que de pronto yo iba a tener dificultades para poder quedar embarazada. Comenzamos un proceso médico, aún hicimos exámenes y el médico le dice, no, usted no puede quedar embarazada. Que muchas personas nos preguntan, pero ¿por qué tan rápido la bebé? No sé qué más. No lo teníamos planeado nosotros, pero lo tenía planeado Dios. Amén. Y los planes de Dios son maravillosos. Y quienes conocen a Lucía saben lo hermosa que es. Es una bendición para nosotros. No tengo palabras para describirla porque a veces nos quedamos asombrados de la manera como es ella. Y el médico le dice no puedes quedar embarazada y tienen que comenzar un tratamiento de fertilidad y bueno, a veces es inevitable que los pensamientos lleguen, ¿no? Pero yo le dije a ella, nosotros tenemos un médico por excelencia. Amén. Y aún de pronto ella trabajando en el área de la salud, a veces muchas cosas le cuesta asimilar, pero siempre ha sido una mujer de fe. Y creímos, y como al mes y medio, me llega y me dice, vamos a hacernos una prueba de embarazo porque me estoy sintiendo diferente. Y efectivamente estaba embarazada. Y aunque hubo situaciones en el embarazo, Dios estuvo allí. Y el milagro es que nació Lucía contra todos los pronósticos, contra todos los diagnósticos, porque nos decían que iban a ser hasta enferma. Pero Lucía es una niña fuerte, sana, bendecida y llena de la gracia de Dios. Entonces era como eso que quería comentarles. Diego, tú tienes un corazón de pastor. Lau, sé que Dios nos llama con un propósito y ustedes aman al Señor y van a servir al Señor también en ese ministerio, porque bueno, ustedes están sirviendo a Dios en la iglesia. Para terminar, ¿qué le dirían ustedes a las parejas o a esas personas que están alejadas, que están apartadas, que sienten que de pronto alguien las ofendió en la iglesia o se sienten mal? Yo de mi parte le diría, yo no estoy para juzgar, pero sí quiero que sepan que este es un taller. Amén. Cuando Job vivió circunstancias, tú hablas mucho de Job, y a mí también me impacta mucho la vida de él. Cuando Job vivió esas circunstancias difíciles, al final él dijo, yo hablaba lo que no entendía y solo de oídas te conocía, pero ahora te puedo ver. Mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo. Y entonces Job conoció lo que en ese momento era para muchos de pronto algo que no existía, pero conoció la gracia de Dios. Amén. Entonces, qué bueno que cada persona en su casa, en su familia, con su esposa, en pareja, puedan conocer la gracia de Dios. Que aunque de pronto tengan diferencias, que aunque de pronto hayan sido heridos, maltratados, nosotros hemos sido llamados para dejar huella, no para dejar cicatrices, para dejar huella en los corazones de amor, huellas de bendición. Y qué bueno es que cada uno de ustedes pueda conocer a Dios como ese Dios que ama y ese Dios que no mira la condición del ser humano, sino que va mucho más allá, va hacia el propósito. Conocer a Dios, conocer su gracia, es muy importante. Qué bueno que usted en su casa pueda tener esa oportunidad de decirle, Dios, está al alcance de una oración. Decirle, Dios, yo necesito que tú transformes mi vida. Amén. Así es, cada persona tiene un pasado, cada persona toma decisiones, pero esas decisiones no siempre van a tener que dañarte, ¿sí? Todos erramos en algún momento, todos por la rapidez de hacer las cosas podemos equivocarnos. La iglesia, el templo, los pastores, los líderes, no estamos para juzgar, ¿sí? Sino para mostrar el verdadero amor de Dios, que a pesar que, como el hijo pródigo, toma su decisión de irse de casa, de probar, de ver, cuando Él vuelva, siempre va a estar Dios con los brazos abiertos. Amén. Para poder mostrar su amor. Estamos para recibirles, estamos para ayudarles, porque es un proceso que hay que llevar, pero el amor de Dios siempre va a estar dispuesto para nosotros. Así es. Bueno, yo quiero decirles, como pastores no estamos para juzgar y condenar a las personas, porque Dios no nos llamó a eso, ni somos establecidos para eso. Pero
sí quiero decirle, nosotros los pastores nos equivocamos, cometemos errores, pero estamos dispuestos en lo que podamos ayudar a las personas. Yo te diría, no te quedes allí esperando a ver qué va a pasar en la vida. Acércate, y nosotros como pastores estamos para esto. Y puedas abrir tu corazón y decir, pastor, estoy ofendido, me siento así, y seguro que te vamos a poder ayudar y que Dios cumpla el propósito de Él en tu vida. Que Dios te bendiga, y fue para mí un gozo muy grande poder estar en esta noche con ustedes y con esta pareja maravillosa. Dios los bendiga. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.